muchas cosas. En la clase de hoy de nuestra materia Estado de Derecho y Democracia, tenemos la visita del doctor Elian Preño, profesor de la Universidad de Buenos Aires, una persona vastamente conocida y que tiene la generosa disposición de compartir la clase con nosotros. El doctor Preño se va a referir a el populismo. Tienes hasta las 12:15, Elian, y me silencio, el micrófono es tuyo. Bueno, yo quiero agradecer mucho por esta oportunidad de compartir ideas, gracias a la generosidad del doctor del Barco, por quien tengo una profunda admiración, así que un sincero agradecimiento y mi disculpa por la inasistencia del viernes. Yo, gracias a la generosidad del doctor del Barco, que me invitó a otra actividad, yo me confundí y pensé que era el día 13, así que les pido sinceramente disculpas y mi agradecimiento una vez más por poder intercambiar ideas. Sobre una temática que yo diría que hasta nos está doliendo, ¿no? Ya no es solamente una inquietud meramente intelectual la que me mueve a pensar sobre este tema una y otra vez, sino porque creo que ya se nos está haciendo cuesta arriba ver cómo vamos a resolver probablemente uno de los enemigos más, en mi concepción, ¿no? en mi opinión, uno de los enemigos más ostensiblemente declarados que tiene el liberalismo en su más cabal comprensión. Y cuando hablo del liberalismo en su más cabal comprensión, estoy hablando del trípode delineado por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Si usted me pregunta a mí, si es que le interesa, yo creo que no le interesa a nadie, pero si usted me pregunta a mí, Elian, ¿en qué sociedad querés vivir? Yo quiero vivir en una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales. A mí me gustaría poder dar esa respuesta sin titubeos, poder dar esa definición diciendo, mire, viva y deje vivir, como dice allí la doctora Polo, ande con cuidado, ¿no? Sea buena persona, no moleste a nadie, permita que todos se realicen, haga el bien todo lo que pueda, evite hacer el mal todo lo que pueda, respete a los demás, no sé, yo podría dar una definición así muy coloquial, muy simple, que la entiende cualquier persona, una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales. Pero ciertamente tenemos una amenaza inveterada que probablemente debamos rastrearla en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX en América Latina en general y en la Argentina en particular en la segunda mitad del siglo XX, con un primer proyecto exitoso, y lo pongo muy entre comillas, lo de exitoso, con un primer proyecto populista exitoso encarnado con el primer peronismo, y a partir de ahí me gustaría encarar este encuentro. Insisto, voy a intentar hacer un raconto regional, pero poniendo especial énfasis en nuestro país y tratando de coronar estas reflexiones con una grajea de actualidad. Considerando siempre la polisemia del concepto, ¿no? Todas las palabras tienen esa virtud y esa dificultad, la de evocar una multiplicidad de sentidos. Pero ciertamente hay que pensar que el populismo América Latina se presenta como un germen, como una tierra especialmente fértil para el populismo. Dada la polisemia y que no es fácil de definir, yo podría intentar una que a mí me satisface y a partir de ahí iniciar una reconstrucción, si se quiere, pasando por distintos autores del concepto.
Pero si usted me preguntase a mí hoy, 11 menos cuarto de la mañana, en vísperas de una segunda vuelta electoral en la Argentina, ¿qué es o cómo concebiría o cómo definiría el populismo? Yo diría es aquel sistema en el cual el líder se encuentra por encima de la ley. Simple y llana, pero... Y no solamente el líder se considera por encima de la ley, sino que hay una convalidación de quienes son gobernados, de aceptar de que ese líder esté por encima de la ley. Tal vez pueda ser una definición lo más aséptica, estoy intentando ser lo más pulcro posible en el uso del lenguaje, pero quizá podría ser esa primera aproximación y que nos da una seña de hacia dónde puede derivar eso, ¿no? Pero decía que quería enmarcar las ideas en la región, en América Latina en particular. Y efectivamente, para el populismo se ha reportado como una suerte de jardín paradisíaco, ¿no? Basta con pensar aquí mismo en la Argentina con Perón, Vargas en Brasil, Chávez en Venezuela, Haya de la Torre en el Perú, en fin, ¿no? Y ahí nos estamos yendo incluso a la primera mitad del siglo XX. Pero además, el populismo tiene me cuesta usar la palabra capacidad, porque ciertamente no lo considero tal, entonces siento que es contraintuitivo decirlo, mucho menos la virtud, pero se las ingenia para enroscarse no solamente en la política, ¿no? Sino que, es decir, en las distintas casas gubernamentales de nuestros países. Desde luego que está en los parlamentos, en los sindicatos, y nosotros podríamos dar cátedra de eso aquí. En los cuarteles, ¿no? En las casas militares también. Y por qué no, evocándolo a Lori Sanata, por qué no también en la iglesia, donde ciertamente se puede detectar dosis de populismo. Tal vez cuando hablamos de la región, nobleza obliga a decir que hay alguna excepción en la región, y quizá esa excepción estaría dada por Uruguay y por Chile, quizá, ¿no? Quizá, en alguna medida, y hasta por ahí no más, pero ciertamente en América Latina se presentan características, si me permiten la licencia, endémicas, ¿no? Que permiten hacer que florezca en la vida latinoamericana en su plenitud, ¿no? Insisto, tanto en la cuestión política, social, religiosa, intelectuales que han adherido a esta y que sostienen actualmente en la Argentina especialmente. Artistas, ¿no? En fin, esta suerte, por eso utilizaba la expresión endémica, ¿no? El populismo presenta características endémicas para la región. Y más todavía, no reconoce límites entre la izquierda y la derecha. O incluso, con mayor precisión, podríamos decir que no es fácil ubicarlo, que esto pertenezca a orientaciones políticas izquierdistas o derechistas. Sin ir más lejos, acá mismo, ¿no? Cuando lo evocaba al primer peronismo, donde se pueden detectar incluso rasgos fascistoides. Ese Perón de los años 40 terminó transformándose después, en los 70, en la liberación setentista, ¿no? En la patria socialista de los 70, y todavía continúan
reformulando una y otra vez esa épica hoy en el año 2023. El Vargas reaccionario en el Brasil, ¿no? Terminó siendo después el ícono del progresismo y el padre de los pobres, ¿no? Entonces, esa dualidad que a veces en los propios líderes, ¿no? Y aquí me voy a meter en una característica que presenta América Latina a ese respecto, a veces pueden alternar y encontrarse en una punta o en un extremo del arco político y apenas unas décadas de diferencia estar en la otra, ¿no es cierto? Pero decía entonces, vamos a intentar recorrer un poco el origen del concepto para tratar de circunscribirlo y tratar de definirlo. Podríamos decir que América Latina se presenta entonces como un territorio fértil para esto, para esta corriente, por una multiplicidad de razones. Una podría ser por el ingreso tardío de América Latina en la modernidad occidental. En algún punto el populismo podrá florecer por la hondanada capitalista que aterriza en América Latina, que viene recién a cubrir esto en mediados del siglo XIX, situémonos en mediados del siglo XIX, piensen en la independencia de nuestros estados, perdón, en la constitucionalización de nuestros estados, más propiamente, cuando aparecen las primeras versiones de las constituciones de los países de América Latina, pongamos como fecha mediados del siglo XIX para considerar la Argentina como referencia, y hasta, podríamos decir, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde se detectan obviamente un perfil demográfico y un cambio en el elemento cultural, aquí en la región muy marcado. Ese cambio en la demografía se traduce también en un componente social distinto, en un escenario económico diferente, un cambio cultural distinto. Esto favorece o permite que emerja el populismo, ¿no? En alguna medida porque la épica de venir a reemplazar el ancien régimen, ¿no? Habría que en algún punto demostrar que ese antiguo régimen había sido suplantado o que era necesario suplantarlo, ¿no? Un régimen jerárquico, fuertemente paternalista, fuertemente corporativo, ¿no? Entonces era necesario, invocando épicas con la cuestión social, el conflicto suscitado entre capital y trabajo, la ansiada democracia popular, esto de ampliar la participación. Ustedes van a ver que muchas de las cosas que voy a decir ahora son consignas, si bien estoy tratando de viajar en el tiempo a la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, 1914-1918, pero van a ver que algunas de las cosas que voy a decir conservan una inusitada actualidad por las consignas que se recrean, ¿no? Entonces decíamos que ese panorama fértil estuvo dado en esa época, sobre todo porque permitía plantear cuestiones éticas. Siempre va asociado a una épica. Las reivindicaciones sociales, principalmente haciendo foco en el conflicto entre el capital y el trabajo, ¿no? Los derechos de los trabajadores versus la maldad del empresariado. Bueno, ahora tenemos un acompañamiento, o se detecta un acompañamiento también, tal vez como nunca nos hubiésemos imaginado, y hablo de la Iglesia Argentina en particular, en esa necesidad de reconciliar la esfera espiritual y el egoísmo temporal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
pareciera ser que la política y la religión no terminan de emanciparse y el alto contenido ritual que adquieren las prácticas políticas también. Miren los dos candidatos que han pasado al balotaje, ¿no? El alto contenido ritual en sus apariciones y presentaciones públicas, ¿no? La repetición casi a modo de ejaculatoria de algunas cosas que yo no voy a repetir acá, pero se repiten como si fuesen una ejaculatoria, una vestimenta, una estética, donde la gente responde, ¿no? El candidato hace la antífona y el pueblo responde, ¿no? Es decir, sigue casi hasta la secuencia litúrgica. Esto es muy impresionante, ¿no? Esto sinceramente, y esto corre por mi exclusiva cuenta, yo no quiero dejarlo involucrado al querido doctor del Barco en esto que digo, pero es muy impresionante observar cómo la política adquiere un alto contenido ritual y el discurso religioso al mismo tiempo cobra un alto sentido político partidario de momento, ¿no? Y esto creo que marca esta simbiosis que a mí no me gusta, a Elian no le gusta. Entonces decíamos que en algún punto el populismo nace como esta respuesta a estas convulsiones de época, ¿no? Era necesario reaccionar a estas transformaciones, ¿no? Que, insisto, se planteaban en la vida política, en la vida social, en la vida económica, en la vida religiosa, ¿no? Y en algún punto entonces estas distintas versiones, según las características propias de cada país en la región, fue intentando responder a estos avatares, a estos cambios, ¿verdad? Aquí es interesante también pensar cómo el populismo florece o germina solo en un clima democrático más o menos consolidado, ¿no? Es decir, dependiendo de la intensidad, o dejando a un lado la intensidad democrática, hay que decir que hay una demanda, o al menos en términos discursivos, hay una demanda apremiante, ¿no?, de ampliar la arena pública. Esa es en algún punto la consigna que impulsa, o la consigna que moviliza, ¿no? Tenemos que ampliar la participación democrática. Hay que extender las fronteras de la ciudadanía política, de la ciudadanía social, de la ciudadanía moral. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que dicen ahora? De derechos, ¿no? Ahora nosotros tenemos acá un eslogan acá, ampliación de derechos, ¿no? Es a partir de esa consigna donde se impulsa entonces esta necesidad de, digamos, como si se tratase de un horizonte ideal social en el cual el pueblo es el centro, ¿no? El titular de la soberanía, la fuente indiscutida de poder, el centro de todo orden social, ¿no?, acaba siendo el pueblo. Voy a hacer una notita al pie para recomendar. Yo no soy quien para recomendar nada, pero sí, seguramente han tenido acceso a un clásico de Moore que se llama La invención del pueblo. Es un libro extraordinario. Ya a las puertas casi del final del semestre, les recomiendo un libro para el verano. Está agotado, yo lo tengo y no lo presto. Si quieren pueden venir acá, no lo presto, pues está agotado y es una joyita. La invención del pueblo. Se los recomiendo enfáticamente. Entonces, decíamos entonces que a pesar de que, dejando a salvo la intensidad que pueda revestir la vida democrática, esta parecería ser la meta, ¿no?, el horizonte, ¿no?, que puede recibir distintos nombres, ¿sí? Como decíamos, a veces aquí puede tomar la forma de ampliación de derechos, se puede llamar de esa manera, pero siempre se trata de
de ampliar la ciudadanía política, y además ese discurso viene acompañado también de un reverdecer paternalista, porque se hace necesario proteger a los que han quedado en una condición de orfandad de aquellas viejas estructuras corporativas y comunitarias en algún punto, ¿no? Hay que proteger al huérfano, hay que proteger al pobre, hay que abrazarlo. Entonces podríamos decir que si pudiéramos caracterizar esta primera etapa fundacional, si se quiere, del populismo o la irrupción del populismo latinoamericano, podríamos decir que es una perspectiva estructuralista, ¿no? Y que sin diluir la cuestión política o ideológica, lo cierto es que hay una fuerte impronta socioeconómica. Quizá por esa razón hoy conserva una vigencia absoluta. Nosotros tenemos condiciones, nosotros hablo de la región en especial, bastaría con ver cuál es el salario per cápita en la Argentina, en Venezuela, en Colombia. Y allí uno podría en algún punto explicarse. Insisto, las excepciones son Uruguay y Chile, en nuestro caso, estamos flanqueados por ellos, donde casi triplican el ingreso per cápita. Probablemente eso marque nos haya dejado otra vez en ese periodo fundacional. Insisto, por este halo estructuralista que se puede reconocer en este periodo fundacional del populismo latinoamericano. Pero claro, tiene sentido si uno se lo plantea. Recuerden que hablamos de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, nos circunscribimos a la Primera Guerra, luego vino la guerra, luego vino la crisis del 29, el crack del 29. Bueno, la verdad es que había razones para pensarlo. La pregunta es qué nos ha sucedido hoy, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que pensar que hoy tiene sentido un corolario político? ¿Por qué tendríamos que pensar que hoy ese corolario político tiene vigencia si ya no tenemos un contexto de... Bueno, fíjense cómo volvemos a discutir, ¿no? Nacionalismo, industrialización, ¿no? En plena época de capitalismo post-financiero, volvemos a plantear discusiones en términos de protección de la industria nacional. Es una cosa muy difícil de comprender, hay algo de alucinación en esto, ¿no? Las condiciones económicas no tienen nada que ver con esto, pero sin embargo, bueno, tal vez los pueblos se alucinan, ¿no? Tal vez haya que decir también, y sobre eso al final quiero decir algo sobre eso. Probablemente los pueblos se alucinen, probablemente. Entonces, lo que sobreviene, ya pasamos la crisis del 30, estoy yendo un poquito rápido, ¿no? Pero pasamos la crisis del 30. Por ahí, inspirándonos en las teorizaciones económicas en boga, pensemos ahora década del 60, década del 70, ¿no? Donde aparece modernización, donde aparece, donde la modernización pivotea con la dependencia y florece en estos discursos de los que estaba haciendo mención recién, ¿no? Y la necesidad de proteger la industria nacional, ¿no? Y cómo el eje se va corriendo este-oeste y se va organizando un eje norte-sur, que es bien conocido para ustedes, ¿no? Nos permite también empezar a ver ahora una mecánica de los fenómenos políticos donde la cuestión socioeconómica resulta ser un escenario fecundo para ese intento o para ese diseño. Esto quizá nos permita comprender también un poco. Yo cada vez que, cuando pensaba esta clase que generosamente me invitó el doctor del Barco, pensaba, bueno, ¿qué les puedo aportar para que podamos entender algo de nuestro presente, ¿no? Ciertamente angustiante. Yo no quiero aquí hacer ninguna apología ni nada que se le parezca, pero hoy yo personalmente
Elian se siente especialmente angustiado, ¿no? Esa sería quizá la palabra, con el horizonte que tengo, y veo con una necesidad imperiosa de encontrar alguna respuesta a dónde estamos. Y cuando pensaba los temas para esto, digo, uy, mira, pareciera ser que en los orígenes en los que se gesta el populismo, estamos diciendo las mismas cosas, estamos hablando de los mismos temas, y han pasado 100 años. En algún punto entonces decía que podernos... y algo que no quería dejar pasar y que sí lo dije recién y se me fue. Tenía algún sentido entonces en los orígenes del populismo a la hora de pensar esas bases sociales, ¿no? En un contexto de, digamos, de dirigismo, o quiero decir, en esta dualidad de las dos explicaciones, si se quiere, en boga en la década del 60 y del 70, que nos permitían hacer pensar políticas económicas, en algún punto de dirigismo estatal y orientada hacia la industrialización y la protección del mercado interno, versus las otras que pretenden orientarse a políticas redistributivas y protección estatal, pero siempre con un auge y empoderamiento de clases medias, de clases obreras, ¿verdad? Pero las cosas se han vuelto un poco especialmente difíciles, sobre todo por una cultura muy particular. Y esto es lo que quería decir y se me escapó, o se me pasó insistir acá. Que nosotros, por alguna razón, por la causa que sea, nosotros hemos tenido hablo de América Latina y nosotros, alguna suerte de resistencia a la institucionalidad, una fuerte devoción a los liderazgos de tipo carismáticos, ¿no? Y esto, por supuesto, que hace, que le pone, digamos, sal y pimienta a este combo, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte inclinación, ¿no? Una fuerte inclinación a los liderazgos, decía, carismáticos, ¿no? Y alguna resistencia a la institucionalidad. Eso merecería todo un bosquejo acerca de por qué no sucede. Yo con la Argentina alguna explicación me animo a dar, en otros no tanto, pero alguna explicación me animo a dar y quizá comparta algún origen común. Y quizá nos podamos remontar a las casas reales que hicieron pie en América Latina. Probablemente para comprender estos liderazgos haya que retrotraerse a los Habsburgos y los Borbones. Quizá esto nos permita entender cómo se fue configurando un escenario hispánico tradicional versus un escenario anglo-francés. Y esos dos sectores conviven, y que fueron expresados, perdón por esta digresión, porque me escorro un poquitito, pero probablemente esos dos sectores fueron expresados por distintas fuerzas políticas, por distintos partidos políticos, y conserva plena vigencia al día de hoy, ¿no? Una sociedad pensada con fuerte respeto por el individuo, por la libertad, por la propiedad privada, versus, del otro lado, un pensamiento más bien colectivista, anteponiendo siempre a la masa por sobre el individuo y el dirigismo estatal, ¿no? Probablemente para comprender estas dos orientaciones haya que retrotraerse, sí, a Habsburgos y Borbones. Es una digresión y lo dejo planteado como una inquietud. Pero Esteban Maturo ha levantado la mano. Adelante, Esteban, mucho gusto. Sí, profe, buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto.
Sobre lo que estaba comentando usted, ayer escuchaba a Durán Barba, no sé si lo conoce, el Sí, el ecuatoriano. ecuatoriano exactamente. Él explicaba que en una campaña electoral los candidatos, dice, de alguna manera tienen que mentirle a la gente. Dice, porque si vos a la gente durante la campaña le decís voy a hacer un ajuste, el sueldo los primeros meses no te va a alcanzar, necesitamos alcanzar una estabilidad mediante un ajuste que va a repercutir después en tu bolsillo. Dice, la gente no quiere saber eso. Dice, lamentablemente en una campaña electoral, dice, hay que de alguna manera mentir o ocultar la verdad con lo que después vas a hacer. Y después una vez que llegues al poder, bueno, ahí más o menos manejarlo de otra forma. Lo decía más que nada por el fracaso de alguna manera de Juntos por el Cambio en las elecciones. Así que me pareció interesante que es una cruda realidad, ¿no? O sea, lamentablemente es así, pareciera. Si Sí, no, el ministro de Economía con 138% de inflación anual no podría ser candidato a es quedarse con el inexplicable. poder. Es inexplicable, ¿no? Ayer lo hablaba con mi hermano vive en Brasil hace 9 años, y me dice, yo no sé si es que me desacostumbré o qué, dice, pero esto que está pasando es psiquiátrico, me decía mi hermano, ¿cómo es posible que esto suceda? Eh, pero sabes que, bueno, yo creo que probablemente Durán Barba habla porque, primero porque no lo contrataron esta vez, pero tal vez también, y algo de razón tiene en eso. Y yo precisamente la reflexión final eh, que quería compartir con ustedes, y que la quiero leer después textualmente si la encuentro, porque la tengo acá arriba, pero la estaba preparando anoche, que me puse a releer a Hume, a David Hume, eh, del gobierno, ¿no? Y hay algo que me parece que nos permite explicar esto que lúcidamente aporta Esteban. Eh, pero pareciera ser que todo esto es una gran ficción, que es necesario. El problema es que nos hemos creído en las ficciones, entonces ahora sí que tenemos desdibujada la realidad. Por supuesto que necesitamos sostener ficciones. Y si hay algo que el populismo hace es montarse sobre épicas, eh, al punto tal que la realidad y la épica, que siempre es necesario ajustarlo un poquitito, ¿no? A veces la realidad es muy dura y hay que bajarle los decibeles con la épica, y a veces tenés que bajarle un poquito la épica para que se emparente un poquitito con la realidad y que no tengas un discurso esquizoide. Hoy pareciera ser que el discurso es esquizoide. De hecho, lo que está sucediendo es muy impresionante. Es muy impresionante. Yo estuve la semana pasada en Chile, y los tipos no entienden, ¿no? Te preguntan, nosotros no entendemos, yo tampoco entiendo, la verdad, yo tampoco entiendo qué es lo que está sucediendo. Pero esto está pasando y podríamos, yo me resisto y mucho a extrapolar categorías eh, que por ahí no han sido diseñadas para analizar fenómenos sociopolíticos. El psicoanálisis claramente no ha sido pensado para eso, y yo no soy psicoanalista, no tengo la pretensión, ni mucho menos, no sé nada de eso. Eh, pero me parece que empieza a haber algo así como una suerte de alucinación colectiva. Y lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia con penosos ejemplos. Alemania se alucinó. Alemania se alucinó. Eh, Alemania se alucinó. Y no quiero hacer ninguna comparación, por Dios, las comparaciones son odiosas. No quiero hacer ninguna comparación. Pero esto para abonar esta tesis de que probablemente los pueblos se alucinan. Una cosa es la épica, las ficciones necesarias. El gobierno es una gran ficción, es un fenómeno, precisamente, esto de pensar por qué la gente le debe obediencia, la mayoría le debe obediencia a una minoría. Eso es un fenómeno extraordinario acerca de por qué sucede eso. A mí me parece apasionante, a nosotros que nos gustan estas cosas, me parece apasionante pensar por qué millones de personas eh, deciden, entre comillas, obedecerle a una minoría reducida. ¿Por qué sucede eso? Bueno, nos valemos de un montón de recursos, entre ellos la ficción, y la ficción es necesaria. El tema es cuando la ficción nos la creemos a niveles de desdibujar la realidad y decir, acá no está pasando eso, acá no está. Y decir, pero esto está sucediendo y no lo están viendo, ¿no? Es decir, empieza a haber el famoso relato, ¿no? Cuando uno escucha hablar de relato, es esto. Que por supuesto, ya lo vieron todos estos, los teóricos políticos vieron esto, de que el relato tiene que eh, achicar, digamos, bajar los decibeles para acercarse un poquito a la realidad,
Y cuando la realidad es muy dura, podemos edulcorarla, ¿no? Darle una manito de dulzura para que no sea tan dura. Por supuesto que sí, porque descansa en esta épica, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de verlo, pero estos días anda circulando un video del presidente Alfonsín cuando convoca a votar en el 89. No sé si lo vieron. Yo la verdad que me lo pasaron y entre todas las cosas que circulan, fueron unos 15 minutos. Lo vi y dije, claro, el tipo tratando de hacer de surfeando una realidad adversa como la que teníamos en el 89, pero tratando de no elevarse demasiado para no sacar los pies de la tierra. Yo lo volví a mirar y dije, uy, mira esto. Pero quisiera entonces dar un pasito más y podemos decir de que hoy las cosas han cambiado un poco, ¿no? Al menos de aquel enfoque estructuralista que intentábamos pincelar hace unos minutitos, ¿no? Y se fue adaptando, ¿verdad? Este populismo latinoamericano que se reinventa, ¿no? Que se reinventa minuto a minuto, ¿no? Y podríamos decir que después se tuvo que ir acomodando a la democracia y a cierto triunfo estoy hablando de la democratización de los 80, ¿no? Es decir, cuando todos nuestros países fueron saliendo de los regímenes dictatoriales, de los regímenes autocráticos, ¿no es cierto? Y con el triunfo, también lo pongo entre comillas, ¿no es cierto?, de la economía de libre mercado y el consenso, el famoso consenso de Washington, ¿no es cierto?, que en alguna medida fue marcando o que intentó transformarse en un límite al populismo, pero sin embargo, decíamos, el populismo se recicla y vuelve, porque en esa época, ¿no?, saliendo entonces de los 80, consolidando las democracias, abriéndose al mundo, ¿no es cierto? Podemos decir que aparece el neoliberalismo y la respuesta al neoliberalismo, perdón por ir rápido, ¿no es cierto?, pero la respuesta al neoliberalismo fue un neopopulismo, ¿no? La respuesta al neoliberalismo acaba siendo un neopopulismo. Y volvemos. Collor de Mello en Brasil. El menemismo aquí en la Argentina. Alberto Fujimori en Brasil, en el Perú, ¿no es cierto? Alberto Fujimori en Perú. Una vez más, ¿no? Una vez más, cuando parecía que el estructuralismo cedía, en realidad se desdibujaba y se reemplazaba el dirigismo, el estatismo por el consenso de Washington, se consolidaban las democracias y la respuesta al neoliberalismo acaba siendo un neopopulismo. Entonces, una vez más, ese paradigma estructuralista que podemos volver a evocarlo, ¿no?, y a políticas económicas neoliberales, aparece entonces el populismo clásico con una forma también, le ponemos el prefijo neo adelante del populismo clásico y se recicla. Pero todavía hay más, porque con apenas 20 años de diferencia, es decir, ahí nomás, al final de los 90, otra vez resurgía en una forma más parecida a la tradicional y ante la denuncia de la tragedia neoliberal. Piensen ustedes el discurso, yo confieso que no sé muy bien, si alguien me pide una definición de neoliberalismo, yo no la sé. Confieso que no estudié para el examen, así que no le digan al doctor del Barco porque me va a desaprobar. Pero si alguien me pregunta qué es el neoliberalismo, yo digo, bueno, el liberalismo que le pusieron neo adelante. No tengo una respuesta cabal a eso. Lo que sí es cierto es que aparece que fue
fue el cuco de los 90, ¿no? El viejo de la bolsa de los 90, al cual todo le tiene miedo. Sabemos que está atrás de una cortina. Atrás de una cortina está el neoliberalismo. Nadie sabe qué es. Atrás está el neoliberalismo y puede volverte, dice, ¿no? Pero si uno lo reflexiona un poco, es decir, ¿esto en qué consistió? Ok, estamos hablando de un mercado desbocado. Esa sería la definición que usted me quiere dar, un mercado desbocado. Ok, ¿y fue efectivamente eso? Porque la verdad, yo no estoy seguro, honestamente, honestamente no estoy seguro. Pero lo cierto es que a ese cuco, que nadie vio, pero que está ahí atrás y que puede volver, empezaron a aparecer liderazgos que se parecían a la primera versión del populismo. Y estos sí ya son nombres más cercanos. Todos somos de 20 y pico de años, ¿no? Más o menos, todos tenemos 20 y pico. Pero aparece un señor en Bolivia, que según nuestro presidente es el único que se parece a los bolivianos, ¿no? Pero aparece Evo Morales, ¿no? En Bolivia, encarnando también un discurso insurgente, reparador, que viene a abrazar la orfandad que ha dejado el neoliberalismo. En Venezuela, por supuesto, con el surgimiento de Chávez, el surgimiento del chavismo. Y una notita al pie y en línea con lo que dice Esteban acerca de por qué el fracaso de la oposición. Venezuela está como está no solamente por el oficialismo que tiene, también por la oposición que tiene. Y los intentos fallidos. Vamos a ver qué ocurre con esta mujer, que aparentemente dicen que es potable. La verdad es que no tengo ninguna referencia, pero sí tengo bien presente lo que fue el experimento fallido de Capriles, el experimento fallido de Leopoldo López, ¿no? Es decir, donde la oposición no logró, por distintas circunstancias, la oposición no logró rearmarse y reconfigurarse para hacer una alternativa. Miren lo que ha sido Brasil. Yo tengo perfectamente claro el primer gobierno de Lula. Se fue Lula, vino Dilma, a Dilma la destituyeron, la sucedió el vicepresidente Temer. A Temer se lo llevaron preso de la Alborada, se lo llevaron preso del Palacio Alborada. Después vino Bolsonaro y ahora es el regreso de Lula. En la Argentina sucedió algo semejante. El Ecuador pareciera ser que logró generar algún antídoto y le logró cerrar las puertas al correísmo. Pero lo cierto es que estos líderes que vuelven a aparecer finales de los 90, principios del 2000, a nosotros nos tocó luego la debacle del año 2001, donde aparece una vez más un discurso que, sin salirse del molde clásico, se levantan o emergen como una respuesta al neoliberalismo. Entonces, este neopopulista pretende multiplicar reacciones a las recetas del liberalismo económico, y esto germina también en el plano de lo social, ¿no? Que en nuestro caso se ha transformado en una suerte ya folclórica con los piquetes, ¿no es cierto? Hoy todo el mundo habla de piquete, todo el mundo conoce y sabe lo que es un piquete. En el Ecuador, precisamente, que decíamos recién, tomó forma con los movimientos indigenistas. En Bolivia serán los coca-coleros. Los movimientos sin tierra los sin tierra del Brasil, ¿no? Que eso nunca quedó, ¿no? Los 60, los 70 siguen siendo los sin tierra. Paradójicamente es el país con territorio más extenso de la región, pero le pusieron los sin tierra porque creo que es muy, muy oportuno el nombre. Pero lo cierto es que al neoliberalismo le sucede o le surgen una reacción y que podríamos denominar neopopulista, ¿no es cierto?
Entonces parecería ser, decía, que es el populismo tradicional ayornado a estos tiempos. Ahora, dejando de lado la cuestión estructural, sería bueno preguntarnos si, y en esto Sanata lo trabaja y mucho, Loris Sanata lo trabaja y mucho, es un autor que a mí me cae muy, muy simpático, a mí me gusta mucho Sanata, aparte porque sabe más de Argentina que nosotros, ¿no? Definitivamente sabe más de Argentina que nosotros. No tiene la perspectiva por ahí para mirarnos. Pero él se pregunta algo que sí me parece interesante ahora, que lo reflexionemos acerca de si es el populismo una ideología. Y si efectivamente podríamos pensarlo como dice él, ¿no? Que se trata de una ideología débil y sin estructura. Débil y sin estructuras, podríamos decir que si una ideología política puede pensarse así de manera general y rápida, ¿no? Y simple, como un conjunto de valores y de creencias, aquí podríamos decir que no está del todo sistemáticamente organizada, ¿no? No hay una forma sistémica de organizar esos valores y esas creencias, ¿no? Capaz de otorgar en última instancia, y de eso se trata la ideología política, de darnos una visión del mundo, se podría decir que con Sanata, ¿no? Con Sanata, él dice que, y miren, lo miro textualmente porque lo estaba mirando recién, dice, el populismo es la transfiguración moderna, en cierta medida secularizada y adaptada a la época de la soberanía popular de un imaginario social antiguo, un imaginario esencialmente religioso, dice. Vieron que él tiene un tema con eso, ¿no? De emparentarlo, que a mí me parece lúcida esa línea de investigación, a mí me convence eso porque aparte, insisto, uno lo puede ver, lo puede verificar, este alto contenido ritual, yo no me animo a decir religioso, pero sí un alto contenido ritual en la política, que no es novedoso, que no es nuevo, pero tal vez nunca lo habíamos visto de una manera tan clara, ¿no? La gente repite la ejaculatoria, ¿no? Una cosa tremenda. Pero entonces sí me parece que aquí aparece una vez más esta mixtura entre religión y política, lo cual también es cierto, y esto lo podemos conjeturar a partir de esta invitación a pensar que hace Sanata, se hace más difícil discutir cuando la política adquiere elementos dogmáticos y cobra relieves religiosos, ¿no? Porque con el dogma no se discute. Precisamente todo lo contrario a los que tenemos una comprensión de la política diferente, precisamente es todo lo contrario, ¿no? Yo cuando era chiquito mi mamá me decía, todo discutís. Sí, y sí, claro, precisamente de eso se trata. De eso se trata. La política se trata de eso, de discutirlo todo y discutirlo racionalmente. Al menos eso es lo que uno aspira, lo que uno piensa, lo que uno desea, lo que uno quiere. Cuando la política adquiere rasgos de alto contenido ritual, que en palabras de Sanata lo transforman en una suerte de religión, en un imaginario esencialmente religioso, dice él, los dogmas recrudecen y la discusión cede, porque ante el dogma no hay razón. Ante el dogma no hay... ¿Cómo se discute con el dogma? No hay forma de discutir con el dogma. Y piensa en el dogma que a usted se le ocurra. No hay forma de argumentar racionalmente ante algo que se acepta sin más por imperio de la creencia. Yo soy un hombre de fe, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero decíamos entonces que hoy en una versión más moderna o hasta postmoderna del populismo, el pueblo recupera una centralidad donde, y es curioso porque discursivamente, este es un dato también, ¿no? Es un dato que nos puede ayudar
no sé si a comprender, pero por lo menos a ver por dónde no es. El pueblo adquiere esta centralidad, este lugar de preponderancia, y discursivamente se dice por fuera de todo linaje, ¿no? Es decir, acá no hay ninguna, digamos, no hay espacio para las aristocracias, discursivamente, ¿no? Porque supuestamente somos aquí porque estamos en una forma ya impura de la democracia, ¿no? En su máxima expresión. Esto, en la tipología que ustedes bien conocen de Aristóteles, estamos en la forma impura, estamos en la forma impura de la democracia. Y los tipos dicen que no hay aristocracia, y en nuestro caso llevamos 20 años de vigencia. Si eso no es un linaje, o una aristocracia, o no hay una familia en el poder, yo he perdido ya todo horizonte de comprensión. 20 años. Sin embargo, en el discurso, ¿no?, es que la centralidad la tiene el pueblo por encima de toda cuestión aristocrática, ¿no? Ciertamente la democracia se debilita, ¿no? Si tuviéramos que pensar en esa caracterización de O'Donnell respecto de la democracia, diríamos que baja la intensidad, baja la calidad democrática, sobre todo en las expresiones que adquiere en las relaciones sociales, ¿verdad? Las categorías éticas o los modelos éticos claramente adquieren una inspiración de corte religioso, ¿no? Vuelvo sobre esto, pero fíjense que aparecen las figuras épicas, cómo empiezan a aparecer los mártires, ¿no? Y ponen los cuadritos de los que han dado la vida por, ¿no? Néstor dio la vida por la Argentina, Chávez dio la vida por Venezuela, ¿no? Y a medida que se van muriendo, los van pasando al lado de los cuadritos, y son los tipos que han dado la vida por. Es decir, cómo el modelo del líder, ¿no?, adquiere una connotación realmente sacra, una connotación sagrada. Y cuando uno quiere revisar, pero bueno, este era un hombre, ¿no? Este andaba por Río Gallegos, el otro andaba por Bariñas, allá en Venezuela, qué sé yo. Bueno, vamos a ver. No puede, ya está en otro lugar él ahora, y no se puede poner bajo la lupa su trayectoria vital. La trayectoria vital no se puede poner bajo la lupa, porque es una suerte de santo súbito, santo súbito, y el liderazgo lo tiene el pueblo, y el líder se amasa, ¿no? O el liderazgo, la forma de liderazgo, se amasa en una suerte de inspiración sagrada, ¿no es cierto? Los derechos civiles y los derechos políticos también decrecen, ¿no es cierto? O por lo menos mengúan su intensidad, y por el contrario, los sociales adquieren una preponderancia, ¿verdad? Pero decíamos también que el populismo tiene su reflejo, su corolario en el pensamiento y en los intelectuales. A mí me parece, y ustedes me van a disculpar, ya nos conocemos hace una hora, así que puedo decir esto, me van a disculpar esta licencia del lenguaje, pero a mí me parece que algunos colegas se han comido la curva, porque han perdido de vista que la categoría de pueblo es una categoría de análisis, ¿no? Es una categoría de análisis social, política, antropológica. Es una construcción intelectual. Pero por ahí se han corrido, y efectivamente estamos ante pensadores que abonan la idea de que existe una idea natural de pueblo. Y ahí me parece que la cosa está embromada, ¿no? Ahí la cosa se complica un poco más, se complica bastante. Porque si aparece
una idea natural de pueblo y se le quita el carácter de constructo, es decir, se le quita la idea de que se trata de una construcción, para explicar, insisto, un fenómeno social, un fenómeno cultural, un fenómeno político, adquiere ribetes míticos. Y como ribetes míticos que adquiere, se vuelve selectiva, ¿no? Entonces empiezan a aparecer símbolos, palabras, que cuando se transforman en compartidas por personas o por grupos de personas, se recrea un imaginario que se transforma en la clave de acceso a la categoría de pueblo. No, o sea, usted está dentro o usted está fuera. Hay una idea natural de pueblo, hay un imaginario compartido, insisto, hay una simbología, hay valores, hay palabras. Fíjense que se pronuncia una palabra y se aplaude, ¿no? De manera completamente escindida, ¿no? A nosotros que nos gusta analizar esto, en los discursos de campaña, la gente aplaude palabras. No importa qué se dijo antes ni qué se dice después, pero si está esa palabra, rompe el aplauso. O, por el contrario, el abucheo, ¿no? Esto con la carga emotiva que tiene el lenguaje. Esto también está estudiado. Pero cuando la idea de pueblo deja de ser un constructo, deja de ser una categoría de análisis y se transforma en una categoría natural donde se recrea en torno a ella un conjunto de símbolos, de palabras, de valores compartidos que marcan la pertenencia o la exclusión a esa idea de pueblo, bueno, la cosa se empieza a poner difícil porque están los que son el nosotros y el ellos, ¿no? Es decir, esta cosa de los pronombres en la política. Estos somos nosotros y estos son ellos. Pero que en el fondo termina arrojando una visión bastante inmadura de esto, porque nos termina dando una dualidad, tal como está planteado, ¿no? Nos termina dando una dualidad que puede llamarse grieta o no grieta, pero que termina siendo una historia de Villiquen. Bueno, Villiquen era en mi época, ¿no? No sé si el doctor del Barco se va a acordar de lo que era el Villiquen o la revista, ¿no? Mi papá me compraba esas revistas, que era una revista infantil, ¿no? Que la usábamos para el colegio, pero sí, a ver, usar algo más común, pero en una dualidad están los buenos y los malos, ¿no es cierto? Te termina dando quién está dentro de esa idea de pueblo y quién está fuera de esa idea de pueblo. Y la verdad es que nos termina dando, repito, desde el punto de vista hasta emocional, diría yo, es una perspectiva bastante inmadura. Acá están los buenos y acá están los malos. Esta es la Liga de la Justicia y acá están los villanos. Esa dualidad que no existe en ningún lugar, solamente en la revista Villiquen, no existe en ningún lugar, sirve, y mucho, es muy funcional, es una idea inmadura, pero muy funcional, para forjar la idea de comunidad, ¿no? Comunidad organizada. Eso está tan presente en la doctrina justicialista del general, ¿no es cierto? ¿No? La comunidad organizada. Perón insiste mucho en esa idea, la comunidad organizada, que es homogénea, primigenia somos nosotros los primeros, la comunidad organizada, y da esa idea de homogeneidad, da la idea de proyecto vital compartido, ¿no? Pero tenemos una historia común, nos da una identidad, y eso acaba por forjar la solidaridad mecánica, diríamos con Durkheim, ¿no? La solidaridad mecánica, y ahí voy con Esteban, que levanta la mano una vez más, y le agradecemos, porque si no hablo yo solo. Pero lo cierto es que este origen común y este destino común, en este vehículo que hemos inventado, que no lo reconocemos como tal, sino que es una categoría natural, que se llama pueblo, es lo que nos permite viajar seguros. Y todo lo que está además, todo lo que está fuera de esta cápsula que nos hemos inventado, que nos hemos montado, todo lo que está fuera de esta cápsula es un peligro, es una amenaza a la integridad de la comunidad organizada. Y esas amenazas externas asumen a los ojos del populismo distintos nombres, ¿no? Esta cosa de inventar el enemigo, ¿no?
todo lo que está fuera de esta cápsula que nos da seguridad a la comunidad organizada es un peligro, es una amenaza. Entonces, hoy será el imperialismo yanqui, o el comunismo, ¿no? Depende de qué lado esté parado, porque como decíamos al principio, el populismo no reconoce, digamos, adherencias ni izquierdistas ni derechistas. Entonces, cuando aparece la amenaza externa, que no es nosotros, es ellos, esto de los pronombres en la política es una cosa muy recurrente, y puede tener distintos nombres, grieta, pongan el nombre que usted quiera, pero somos nosotros y los que están afuera son ellos, y nosotros somos nosotros, y todo lo que está afuera es una amenaza, es un peligro, y después hay que ver qué se hace con las amenazas y con los peligros cuando se abrazan recetas autocráticas. ¿Qué se hace con la amenaza? ¿Qué se hace con la amenaza y qué se hace con el peligro? Pero que puede asumir, y le doy la palabra a Esteban, pero ¿qué es lo que qué forma asume esa amenaza externa? Y bueno, qué sé yo, el imperialismo yanqui, o son los rojos, son los comunistas que vienen, o estos son los masones, puede ser la masonería también, o pueden ser una banda de los poderes. Fíjense que en el discurso, a veces cuando no es muy sofisticado, en el discurso nuestro interno, hablo del discurso interno, sobre todo el oficialista, cuando no es muy sofisticado, dicen, son los mismos de siempre, te dicen. Y yo a veces tengo una gana de preguntar, ¿y quiénes son los mismos de siempre? Porque yo no sé quiénes son. Ellos, ¿no? Fíjense cuando habla la líder. Cuando habla la líder, son ellos, ¿no? Que no hace falta nombrarlos, pero pareciera ser que todo el mundo está entendiendo. Y yo digo, o yo tengo un problema cognitivo, o yo no sé de qué está hablando. No sé a quién. Claro, le está hablando a los propios, y todo lo que está afuera es reportado como un peligro, como una amenaza. ¿Y quiénes son ellos? Y bueno, son los masones, es la globalización, es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario viene a ser como una suerte de causa responsable de todos los males, son ellos, son los malos. Pero esto de montar una historia de héroes y villanos, por eso evocaba a Villiquen, esto de pensar que hay héroes y villanos es de un infantilismo, de una cosa tan burda, una simplificación tan grosera, pero que en última instancia es necesario cuidar. Y perdóname, Esteban, no quiero perder el hilo con una cosa. No solamente estos tipos reconocen amenazas externas, perdón por estos tipos, ¿no? Pero no solamente se reconocen amenazas externas, que son todos los que están afuera, sino que hay que estar muy atento, ojo, porque hay algo de paranoia, ojo con los infiltrados, porque también está presente la amenaza interna. Ojo que está la amenaza interna. Es decir, aquellos que aparentemente están dentro de nuestra comunidad, pero guarda porque pueden ser o doble agentes, ¿no? Y no sea cosa que vengan a traernos alguna cosa del pasado. En algún punto Massa era eso dentro del rejunte oficialista hoy, ¿no? En algún punto Massa era, y lo tenían que tener ahí medio vigiladito, porque era de ellos, pero no era del todo ellos, no era del todo ellos. Es decir, hay amenazas externas y hay amenazas que son internas a las cuales tenemos que vigilar y estar muy atentos. Pero Esteban tenía levantado la mano hace rato. Perdóname, Esteban. Sí, profe. Justamente quería agregar respecto a lo que usted venía diciendo, que hace unos días, digamos, de un tiempo a esta parte, se viene haciendo como una especie de batalla entre la mística que dicen tener los peronistas, que te hablan de como que nosotros somos el partido nacional, todas las ideas o todos los presidentes fueron peronistas en mayor o menor medida, solo que con distintos tintes. O sea, se está dando como una especie de un relato a mí me parece tan vacío y tan poco coherente, en el que te tratan de vender de o sos peronista o sos antiperonista, y lo que usted decía, o sos el bien o sos el mal, o sos nosotros o sos ellos, e incluso, digamos,
dentro de un mismo país, o sea, ya no solo enfrentan un enemigo externo o internacional como el fondo, sino que te presenta al enemigo como el otro, como el que piensa distinto, que me parece una locura, sinceramente. O sea, incluso tiene hasta rasgos de autocracia en algún punto. Es la doctrina peronista o ser un antisistema, un antipaís, no sé, cualquier cosa que nada tiene que ver con la realidad, a mi entender. Pero bueno, es bastante loco, a mí me parece. Bueno, es que, claro, y es que el problema viene, y yo coincido con eso, pero una vez que detectaste la amenaza, sea interna o sea externa, detectaste que es una amenaza y es una amenaza peligrosa, ¿no? Pues lo detectas como un peligro a la comunidad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué pensás hacer con eso? Ya lo detectaste, ya lo identificaste. No le diste ni hablar si a eso le sumás un movimiento autocrático jurídico, ¿no? Un movimiento jurídico, un movimiento intelectual jurídico, que se les ocurra decir, vamos a suspender las garantías constitucionales de un proceso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para identificar a los malos, que ya sabemos quiénes son estos los malos, ya sabemos quiénes son, estos son los de siempre, ¿no? Cuando aparecen esas frases, son los mismos de siempre, volvieron, son ellos. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿A quién le están diciendo esto? ¿Quiénes son los mismos de siempre? Porque yo quiero pensar que si son los nombres que tienen ellos en la cabeza, son toda gente que ya cruzó los 70 años, deben estar muertos todos. ¿No? O sea, están muertos todos los malos de siempre, ¿no es cierto? Entonces, pero la idea y ahí voy porque qué lindo que participen. Hay algo que sí es importante también. La comunidad entendida así, ¿no? Y Esteban me hizo acordar algo con lo que dijo. Hay una entrevista al propio Perón, hay una entrevista a Perón cuando le preguntan por el sistema de partidos en la Argentina. No sé si la tienen presente. Y le preguntan a Perón por el sistema de partidos y dice, bueno, hay conservadores, ¿no? Hay comunistas, hay radicales, y le preguntan, ¿y peronistas? No, peronistas somos todos, ¿no? Peronistas somos todos, dice el general. Responde eso de Perón. Pero hay una manito levantada, perdón, que es la mano de Paula Di Paola. Hola, profe. No sé si se escucha bien. Perfecto. Muy interesante la tesis que está exponiendo sobre la comunidad organizada. No la había pensado nunca desde ese punto de vista. Pero no quiero dejar de mencionar que me está pareciendo a cada rato que somos todos antiperonistas con esto. Y digo, bueno, en lo personal yo no soy peronista ni comulgo con el peronismo, pero me parece que el enfoque está muy direccionado sobre el peronismo, lo que significa el peronismo vinculado con el populismo, que no lo discuto, pero bueno, nombramos a Massa, nombramos a Perón, nombramos a Chávez en lo latinoamericano también, pero de todas formas no me deja de asustar que lo que está al otro lado, como dice usted, fuera de la comunidad organizada, del populismo peronismo, me genera el mismo miedo y la misma tensión de un populismo de derecha. Y bueno, me lleva a muchas reflexiones sobre qué es lo menos peor, porque veo que ambos proyectos que se están disputando en la actualidad son igualmente populistas y dañosos, sin ningún tipo de distinción sobre si son peronistas o derechosos. No sé si me explico. Sí, pero dicho, Paula, fíjate que hicimos mención también a Fujimori, ¿no? También hicimos mención a Vargas en Brasil. Es decir, yo no he tratado, por ahí lo traigo al presente porque mi inquietud era también decir, escucha, esto que haces, yo me retrotraje, cuando pensé en la clase, me retrotraje 100 años y más o menos el discurso es el mismo, ¿no? Y no es que no haya habido intentos populistas de otro lado, solamente que el único que prosperó fue el peronista, porque es el único que pudo completar gobiernos desde 1928 en adelante. El último que terminó un gobierno en la Argentina, bueno, ahora fue Macri en el 2019, pero fue Marcelo Torcuato de Alvear en 1928 y de ahí en adelante, hasta 2019, nunca más. O sea, yo creo que los radicales si hubiesen querido, capaz que hubiesen podido
¿no? Viste que hacen el tercer gobierno radical y que Irigoyen y que no sé qué, y todo el ala radical que acompaña a Massa ahora actualmente, por ejemplo, tiene, creo yo, una cosa que probablemente podría encajar en esto. Lo que pasa es que no lo vimos nunca en los hechos, lo que hemos visto de los peronistas. Digamos, más allá de lo que cada uno piense sobre el peronismo, el único que hemos visto encarnado y funcionando, y lo pongo entre comillas, funcionando, es este, ¿no? Profe, disculpe que lo interrumpa. Quería agregar a lo que dijo Paula, que me pareció muy interesante. Hace unos días, Horacio Rodríguez Larreta, cuando se posicionó respecto al balotaje, él dijo que no podía apoyar a Milei, entre otras cosas, porque para él es un nuevo populismo. O sea, ya estaremos hablando de un populismo de derecha, lisa y llanamente. El tema es que no ha llegado al gobierno, pero bueno, yo me parece cuando también hablo, interesante el análisis de Larreta en ese sentido. Cuando hablo del alto contenido ritual en las apariciones, me estoy refiriendo a él, ¿no? Fíjense que el tipo tiene como un mantra, ¿no? Él repite un mantra y la gente del otro lado se lo contesta, que tiene, sea el aguante de la libertad carajo o esas cosas que él dice, y cómo el líder ingresa. Fíjense que hay, observen, la entrada en procesión desde atrás, ¿no? El tipo entra en procesión desde atrás, hasta el atril. Habla desde un púlpito, él dice cosas donde el pueblo responde, ¿no? Hay momentos donde se canta, hay momentos donde se gesticula, hay momentos donde la gente hace algún tipo de... Este contenido ritual es litúrgico. Digo, yo no quiero quedar como que esta es una clase de antiperonismo, de ninguna manera, no es una clase... Pero sí es cierto que el primer proyecto populista exitoso, entre comillas, encarnado entre nosotros, ha sido a instancias del movimiento justicialista, y yo coincido que Milei encarna en algún punto esta idea. Yo no sé si el intento de ponerle alguna válvula de contención desde lo que quedó de Juntos por el Cambio, ¿no? Desde lo que quedó de la fuerza opositora, de la alianza opositora mayoritaria, yo no sé si este intento de ponerle un corset, primero no sé si va a funcionar, pero esta cosa de encorsetarlo o de darle, creo que Macri creo que pensó como ingeniero acá, ¿no? Es decir, el tipo, yo soy abogado y pienso en términos formales, pero él es ingeniero y piensa en términos de movimiento, entonces tiene un manejo del espacio distinto, entonces no quiero abrir juicio sobre eso, pero probablemente lo que este hombre quiere hacer es darle una estructura. Supongan ustedes que efectivamente el 19 de noviembre Milei llega a la presidencia. Llega él y la hermana. Y es todo lo que sabemos hasta ahora. Él, la hermana, los perros, Fátima, o sea, son los Campanelli, con todo respeto, lo digo, con todo, pero no hay nada, no hay nada. Y en realidad el presidente es la cara visible de un grupo de poder, que por ahí a lo mejor no los conocemos a quiénes son los que están detrás. Algunos aparecieron. Me parece que Macri se fue a decir, bueno, te pongo me mataron al piloto, pero me quedó tengo el equipo de competición listo, lo tengo armado, pero mi piloto no funciona. Y en algún punto el radicalismo hizo eso con Macri. El radicalismo, de los 1.800 pueblos que tiene la Argentina, en todas hay una estación de trenes cerrada, hay una iglesia cerrada y un boina blanca que cuida votos. Y eso está en todos los pueblos de la Argentina. Yo soy un hombre del interior, soy de La Pampa, 80 pueblos y 3 parajes, y esto más o menos explica esto. La Unión Cívica Radical tenía la escudería, pero no tenía piloto. Macri era un piloto, pero no tenía con qué correr. Y ahora me parece que pasó al revés, ¿no? Apareció el piloto sin equipo. Y lo fueron a buscar, vení pibe, vení, dale que te toca. Dale, empezá a trotar porque te toca entrar ahora, pibe. Yo creo que si Macri aparte es un juego de suma cero. El 19 de noviembre no pierde Milei. Pierde Macri o gana Macri. Ahora, como está planteado el escenario. Y perdón que me fui un poco de la clase y me fui al análisis, pero ¿gana Macri o pierde Macri? Es un juego de suma cero. O gana todo o pierde todo. Y le ofreció, me parece, la escudería. Le puso la escudería.
dale, te toca correr. Yo creo que él hizo, aparte, para que no se le infiltren, porque si no, el tipo tiene que salir a buscar gente. Tenés que poner en las 24 jurisdicciones un ñato que diga que es el representante del INTA, uno que es el de SENASA, uno que es el del Ministerio de Trabajo. Tenés que poner un representante en cada lugar. Por más que vos digas afuera, tenés que tener a alguien que te responda y que haga algo, porque si no, va a pasar lo que pasó. Si no, va a pasar lo que pasó en el año 2001. Un presidente solo, que estaba en lo más alto del poder, pero solo. Entonces, cuando uno construye un liderazgo sin base, podés estar en el punto más alto, pero viene el mozo de la Casa Rosada y hace así y te tumba. No te traen ni el café. Ahora me puse un poco agonal en esto, ¿no? Me puse un poco pasional con esto. Pero vos podés estar arriba del todo. Te hacen así y te tiran. ¿Qué es lo que le pasó? El presidente quedó solo y se fue en helicóptero. Pero no porque la gente es mala, sino porque no había una base de sustentación. Faltaba, él era la cara visible de un grupo que no era nadie más que él e Inés Pertiné, no había nadie más. Él e Inés, solo. Acá pasa lo mismo. Yo creo que Macri se apuró para decir, o es con este, o es el final, y aparte para que no se le metan gente. Entonces cuando dicen, si cambiamos tiene que poner gente en un eventual gobierno de Milei, toda la que pueda. Toda la gente que pueda. Todos los ministros que puedan, porque este no los tiene. Y si no los tiene este, se los va a poner el otro. El tipo necesita salir, si no va a poner un artículo en el medio, se necesita ministro, se necesita... ¿Me explico con lo que digo? Entonces, aquí hay algo que nos fuimos un poco al análisis bien de coyuntura. Pero lo que yo quería hacer era, o al menos había dejado, era enmarcar la diferencia entre comunidad y sociedad. ¿No? Me pongo teórico de vuelta. Pero es lindo, ¿no? Es lindo esto. Así que yo le quiero agradecer una vez más al querido doctor del Barco esta posibilidad. Pero hay una distinción entre esa comunidad populista que define el ellos y el nosotros, y Paula, ratifico lo que vos decís, en La Libertad Avanza también está esa idea de comunidad, ¿Lo ves que le llaman? Fíjate cómo aparece, ahora voy recordando, las puertas del cielo, o no sé cómo le llaman, las fuerzas celestiales, el tipo también apela a este discurso, ¿no es cierto? Entonces, para marcar la diferencia entre la comunidad populista, digamos que es contraria, la fuerza del cielo, eso quería decir. Bienvenido a la fuerza del cielo, es una cosa de mente, con todo cariño, pero es una cosa completamente delirante. Versus la sociedad liberal, ¿no es cierto? En una sociedad liberal donde las relaciones tienen base contractual, con una presunta racionalidad, ¿no? Acá nada de esto, ¿no? Se trata de una comunidad holística, ¿no? Como decía, un sistema holístico integral. La comunidad holística, donde efectivamente están los enemigos, y los enemigos son antipueblo, y acá quería recuperar esta idea, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno detecta a los enemigos antipueblo? Es decir, aquellos que no están consustanciados con la comunidad, que no pertenecen a ella, que están fuera de ella. Bueno, ojo con ese tema, ¿no es cierto? Porque cuando uno lo detecta y le empieza a dar órdenes al escriba legal, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a hacer juicios cortos? ¿Va a ejecutar gente? Por supuesto que lo estoy diciendo de manera alegórica y no nada apocalíptico. Pero ¿qué es lo que usted va a hacer con ese antipueblo? ¿Qué es lo que usted piensa hacer con eso? Todos aquellos que en algún punto la comunidad no los puede metabolizar, los escupe, ¿no? Los rechaza. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el sentido armónico, el sentido homogéneo, la unidad. Y esto, piénsenlo desde donde quieran, pero desde Batista en Cuba, en el 30, hasta los 90 de Chávez, Perón en el 40, pasen por las distintas formas de populismo que hemos aquí intentado reversionar, y
insisto, sean de derecha, sean de izquierda, sean más autoritarios, sean menos autoritarios, aparece esta idea de que la democracia representativa y liberal, ¿no? Aparece contrapuesta a esta cosa de democracia orgánica, ¿no? Somos nosotros y nos movemos en bloque, ¿no? Y vamos así, nos movemos en bloque. Esta idea de comunidad y de homogeneidad que se ve en el populismo se unifica en la voz del líder, ¿no? En la voz del líder o de la líder. Vamos a ver qué dice fulana, ¿no? Entonces, pero ¿usted quién es acá? ¿Qué es un gerente? Usted no es un dirigente, usted no puede decir nada, a diferencia de otras fuerzas donde hablan todos. A diferencia de otras fuerzas donde todos hablan. Pero vamos a ver qué dice ella. Pero acá, la voz del líder en el populismo, es la voz del pueblo. La voz del líder es el que habla sin mediaciones, ¿verdad? Y el camino lo conoce el líder, lo sabe el líder, porque en el fondo expresa lo que el pueblo quiere decir, ¿no? O sea que el camino a la beatitud, el camino salvífico, el redentor, es el líder. Pero ocupa ese lugar, ocupa esa posición porque él mismo es el pueblo encarnado. Aquí los elementos religiosos son impresionantes, ¿no? Los elementos sagrados para comprender el fenómeno político es impresionante, ¿no? Entonces, aquí esta idea me parece, bueno, y quiero ir ya avanzando hacia cerrar un poco esta idea, ¿no es cierto? Aquí hay un dato que me parece importante para concluir esto de la comunidad. Esta idea de la comunidad me parece que es muy ilustrativa para que podamos comprender. Vuelvo, pero porque me quedé pensando, yo no quiero que Paula se quede con una idea que no he querido, no pude evitar, pero tampoco pude, digamos, hice alusión al peronismo, repito, porque es el modelo que hemos visto, pero insisto, sea la comunidad organizada de Perón, o la unidad bolivariana de Chávez, el nuevo Estado de Vargas, en fin, que lo hemos visto en varios modelos que sí tomaron forma, que se encarnaron de alguna manera. Fíjense ustedes cómo organizaron ese orden, o cómo fundaron el poder en cuerpos, es decir, es el populismo y el corporativismo en esto, ¿verdad? Ese órgano social encarnado en corporaciones. Y es inevitable que piense en la Argentina actual y en la de los 40. Los sindicatos, los gremios. Hoy podríamos decir, y sé que esto que puedo decir es, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero hoy podríamos decir las universidades. Hoy podríamos decir las universidades nacionales. En el Gran Buenos Aires, en cada municipio, hay una universidad nacional. Cuba tuvo un modelo semejante en ese sentido. En cambio, si uno piensa que también esto, digamos, que estas corporaciones, estoy hablando por las corporaciones, si ustedes quieren, que no forman parte de órganos oficiales, bueno, claro, la Universidad Nacional sí lo es, pero el tema es que no frena ahí la cosa, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, hay como una suerte de coadyuvancia, sino
una suerte de consolidación del protopoder populista, obviamente en los parlamentos, ¿no? Que adquieren una forma, vieron que se dice, el parlamento es una escribanía. Sí, claro, hay una suerte de levantamanos. Los gobiernos locales, ¿no? Tenemos 1.800 pueblos en la Argentina y 24 jurisdicciones autónomas. Esa consolidación del liderazgo o la consolidación del líder en el populismo monta muchas veces, o se monta muchas veces, el Poder Judicial. Aquí nosotros lo hemos visto de una manera muy, muy impresionante, tal vez nunca lo habíamos visto de una manera tan explícita, incluso con un nombre, con un rótulo, con una organización, donde se pueden identificar quiénes son los líderes de justicia legítima, es decir, el partido judicial. Hay un partido judicial. Esto no lo habíamos visto, a lo mejor con esta virulencia, ¿no es cierto? Por supuesto, estructuras clientelares y ampliación de la base política en una estructura clánica, en una estructura familiar clánica. Chaco. Lo que ha ocurrido con el caso de esta niña a la cual descuartizaron y se la dieron a los chanchos, ¿no? Hay una estructura clientelar de tipo clánica. Esto forma parte de esa coadyuvancia del fortalecimiento del líder en el populismo, ¿no es cierto? Entonces, esta suerte de halo corporativista, esta suerte de impronta corporativa, en el fondo es una fuerte, y me encamino hacia el final, pero es una fuerte manifestación de la antipolítica, al menos en el sentido de pensar a una sociedad como un conjunto de hombres y mujeres libres e iguales, ¿no es cierto? Ciertamente hay una comprensión antipolítica en esto. Respecto del líder, y con esto sí me encamino hacia cerrarlo, ¿no? Pero en esa tipología de los liderazgos que se encarnan en estas distintas formas, ¿no?, que adquiere el régimen populista, por momentos está esta cosa de lo que decía al principio, ¿no?, cuando yo les convidaba cuál era la que para mí podía ser una definición muy coloquial y muy simple, de definir al populismo como un régimen donde el líder se encuentra por encima de la ley. Efectivamente es un tipo que está afuera. Son hombres o son mujeres que parece que tienen una carta libre para circular, para pulular por el mundo político, ¿no? Y en más de un caso, podemos decir, insisto, no estoy hablando de nadie en particular y de todos en general, vuelvo a nombrarlos. Inevitable hablar de Perón, hablar de Chávez, hablar de Velasco Alvarado, qué sé yo, podría nombrar un montón de líderes de América Latina. Digamos que en general estos líderes reivindican una suerte de encarnación de la unidad nacional de una manera organicista, pero se trata de un órgano por estatuto, pero también por ideología, ¿no es cierto?, por mentalidad. Por supuesto que hay paradojas dentro del propio populismo, es decir, hay acciones y reacciones dentro del propio populismo, pero se me va a ir el tiempo y lo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Terminemos con el liderazgo, con el liderazgo populista, pero sí les decía que anoche, mientras ultimaba detalles para nuestro encuentro de hoy, me había puesto a leer entonces de los primeros principios del gobierno, ¿no?, en Hume. Y en algún punto con la intención de entender, o tratar de entender, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo entre nosotros, ¿no? O sea, pensé estas ideas o estructuré estas ideas para que podamos comprender y pensar el populismo, pero también aterrizarlo
en nuestra realidad, ¿no? Y no sé si voy a encontrar el libro porque lo dejé en el cuarto, me parece, pero la idea central que recuperaba de Hume es que los gobiernos, todos los gobiernos, necesitan del consentimiento en alguna medida de los gobernados. Por eso decía que este fenómeno que a nosotros nos cautiva y que nos gusta pensar y que nos gusta estudiar acerca de por qué un hombre obedece a otro hombre, esa es la pregunta en el fondo, ¿no? Encarnada por los anarquistas, pero ¿por qué un hombre le debe obediencia a otro hombre? Digo que en alguna medida son los gobernados los que consienten al gobierno en algún punto, ¿no? Ahora, ese consentimiento se sostiene en opiniones, en pareceres, en perspectivas. Y la cosa es como cuánto, y acá esto salió varias veces, ¿no? Y lo conversamos, ¿no? Es psiquiátrico, no es psiquiátrico, y no lo digo como insulto, ¿no? Sino intento ser descriptivo. Como cuánto esas opiniones se alejan o se acercan a los hechos. Como cuánto esas opiniones que nutren o que son nutrientes del consentimiento que después termina abonando al gobierno, ¿no? Podemos hacer una escalerita así. Acá está el gobierno, descansa se basa en el consentimiento y ese consentimiento se apoya, se nutre, descansa en opiniones. Y como cuánto esas opiniones expresan la realidad o la contradicen, y como cuánto esas opiniones van de la mano o se dan a las patadas con la realidad, es lo que nos va a permitir lograr explicar algo de lo que está sucediendo. Y como decíamos, esas opiniones, que en última instancia descansan en creencias, ¿no? O que se alimentan en creencias, y también por ficciones colocadas ex profeso, ¿no? Es decir, tenemos ficciones y necesitamos de ellas. El punto es cuando se desdibuja tanto, 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 que ya no podemos distinguir ficción de realidad. Ese me parece que es un problema. Y creo que la Argentina está en un momento así, y a eso me refiero cuando digo que los pueblos se alucinan. La plasticidad o la funcionalidad de las ficciones, y vaya que la democracia representativa está pavimentada de ficciones y necesitamos tenerlas y necesitamos valernos de ellas, el problema es cuando se desdibuja tanto que no podemos distinguir ficción de realidad. Y cuando las ficciones asumen el mando, asistimos también a una suerte de modificación de la realidad. Que en última instancia la política nos invita a eso, ¿no? Es una forma de transformarla. Ahora, cuando el mando lo tiene la ficción y modificamos la realidad a partir de una ficción, ahí entramos en un tembladeral donde el sentido de realidad está perdido. Y todo gobierno en algún punto necesita hacernos creer en algo. El éxito del gobierno descansa en que nos haga creer en algo. Qué bueno es cuando nos hace creer en la libertad, cuando nos hace creer en la igualdad, cuando nos hace creer en ideas que son, a mi propio juicio, ¿no? Que nos hagan creer que somos libres, que nos hagan creer que somos iguales, que nos hagan creer que somos una república. Pues son todas ideas, son todas ideas. Que nos hagan creer en ellas es fantástico, es fabuloso que nos hagan creer en ellas, porque ciertamente no somos iguales, somos distintos. Y la libertad la manejamos dentro de un abanico de posibilidades. ¿No? Ahora, el gobierno medirá su éxito en última instancia como cuánto nos haga creer. Y que nos haga creer supone que también tiene que simular a veces. Que el gobierno nos haga creer en algo, a veces tiene que simular. La cosa es cuando la simulación se vuelve grosera, cuando la ficción toma el control, y cuando no podemos ya distinguir la ficción de la realidad. Precisamente si no podemos distinguir ficción de realidad,
hemos perdido el control. Es decir, la ficción dejó de servirnos, porque, insisto, si nos sirve para, pues bienvenida sea la ficción. Bienvenida sea la ficción, si nos sirve para. El tema es que si dejamos de percibirla como tal, dejamos de comprenderla como tal, y ha tomado el control, yo creo que estamos ante ese peligro, ¿no? El peligro de alucinarnos. Son 2:15 en punto, y yo no me quiero extender por encima de las 12:15, sin dejar de agradecerles primero a todos ustedes la paciencia, la escucha, la participación, y por supuesto al querido doctor Del Barco por esta invitación, por esta posibilidad de compartir ideas con un tema que a mí personalmente me resulta atrapante, que me resulta sumamente necesario e imprescindible para que lo pensemos, porque a pesar de que nos fuimos a la segunda mitad del siglo XIX y de ahí tomamos carrera y tratamos de llegar hasta la actualidad, pareciera ser que estamos en la segunda mitad del siglo XIX, con suerte a veces. Así que yo les quiero mandar un gran abrazo y quedo, por supuesto, disponible, y el doctor Del Barco dirá cómo seguimos. Elian, muchísimas gracias por tus reflexiones. Gracias a los alumnos que han atentamente oído y participado. Como vos decías, el tema es apasionante, también es preocupante, y en esta materia que hemos diseñado para reflexionar de temas permanentes y de temas actuales, siempre estamos, voy por lo que preguntó Paula, en una línea muy delicada acerca de lo que es nuestra opinión personal, nuestras legítimas opciones políticas y el ámbito donde estamos, que es una cátedra universitaria. No pretendemos que nadie piense como el profesor piensa, sino pretendemos que cada uno de ustedes piense. En política no hay dogmas, decía Alberti, dogma, terrible palabra en política. Cuando hay dogmas, la Inquisición está cerca. Eso decía Alberti allá en la mitad del siglo XIX. Sabemos también de lo difícil que es mantener el equilibrio, mantener la ecuanimidad. En este grupo seguramente hay opciones político-partidarias distintas, respetables todas. Creo que el profesor Preño se ha expresado con absoluta sinceridad y libertad. Ni Preño ni Del Barco piden que los alumnos piensen como Preño piense o como Del Barco piense. Preño y yo les pedimos a todos y cada uno de ustedes que piensen. Y este es un ejercicio difícil. ¿Quién tendrá la respuesta definitiva? No lo sé. Además, Preño, que nos va a acompañar, después los vamos a invitar a ustedes en una actividad de análisis político acerca de la elección, ha dado sus pareceres acerca de una realidad que nos inquieta, que está presente, que hay fenómenos nuevos, hay viejas preguntas y nuevas preguntas, ¿no? No tenemos todas las respuestas, pero siempre le digo a mis alumnos, y yo sé que Elian piensa lo mismo, que lo importante no son tanto las respuestas, sino las preguntas, ¿no? Tenemos
siempre que tener la capacidad de preguntar. Cuando en otro curso, de los que también Elian conoce, enseñamos, por ejemplo, las grandes obras de la teoría política clásica, Platón, por ejemplo. Siempre les decía a mis alumnos, y les digo a ustedes, lo importante no es la respuesta que Platón se daba, por ejemplo, acerca de la sabiduría y el poder. Lo importante era la pregunta. ¿Qué papel tiene la sabiduría? Él dio una respuesta, hacer del sabio un hombre poderoso, pero no importa la respuesta, es discutible siempre. Pero la pregunta es importante. ¿Cómo unir el poder con la inteligencia? ¿Cómo resolver estas cuestiones que nos ha planteado el profesor Premio, ¿no? Esta idea, la insistencia de Premio en esto me pareció muy didáctica, y ustedes la ven en algunos de los trabajos que tienen y que van a utilizar para la evaluación del viernes, esta idea del populismo de que el pueblo es una unidad y que enfrente hay lo que no es pueblo, el antipueblo. Y acá se entra en una cuestión muy, muy delicada. El rol del líder, en fin, todas estas cuestiones sobre las que magníficamente nos ha expuesto Premio. Si el peronismo fue, si el varguismo fue, si no fue, si Chávez fue, si Maduro es, no es, bueno, son todas cuestiones discutibles, por cierto, pero el tema está planteado. Yo te agradezco, Elian, tu aporte. Esta clase queda grabada, la utilizan los alumnos para la preparación de su coloquio final, que tendremos a mediados del mes de noviembre, y no me queda sino volver a agradecer. No, al contrario, muchas gracias, a disposición. Me gustó mucho compartir con ustedes este momento y siempre disponible, y toda mi admiración, por siempre. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer al profesor Premio antes de concluir la clase de hoy. Yo, profe, de mi parte, solo quería agradecerle. Me gustó mucho la exposición, la verdad que también es un tema que me apasiona, que me gusta mucho. Así que solo agradecerle por el tiempo. Bien, muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buenos días y le haremos llegar la versión grabada de esta clase. Se la haremos llegar también al amigo Premio. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, doctores. Muy buenas clases. Gracias, doctor Elian. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, doctor. Fue una excelente exposición. Gracias.